puerto Belgorod sin duda está siendo el foco de los ataques por parte de Ucrania. Como bien decías, Ezequiel, no ha sido el primero, ni mucho menos, que estamos presenciando en esta localidad. Adrián, si te parece, para terminar, vamos a poner un último tema sobre la mesa. Quiero que hablemos también de lo que está ocurriendo con Moldavia, con Transnistria. Gagauzia también en las últimas horas ha pedido directamente a Rusia, a Putin, que ponga en este caso sobre la mesa en la ONU lo que está ocurriendo en esta localidad separada, como saben, de Moldavia. Adrián, ¿cómo ves la situación de Moldavia, que además en las últimas horas estaba pidiendo también a la Unión Europea protección? Bueno, parece que se está montando ahí un cacao tremendo, desde luego, y también han protestado por la apertura de colegios electorales que han tenido lugar o que van a tener lugar en Transnistria durante este fin de semana. Adrián, no sé cómo podemos calificar lo que sucede en Moldavia y si puede ser el siguiente punto de conflicto. Parece que Ucrania, pues como bien estáis explicando, está un poco ya claramente capitulando, ¿no? Llegando a las últimas horas del conflicto, y parece que ahora Moldavia se está poniendo en el foco. Macron, de hecho, viajó hace poco y ha firmado un acuerdo de seguridad con ellos. Sí, bueno, vamos a ver por partes, de lo concreto a lo más amplio, ¿no? Por ejemplo, este tema de los colegios electorales parece que tiene una explicación lógica y operativa, ¿no? Hay cerca de 100.000 rusos en Transnistria, ¿no? Y es aparentemente lógico que la embajada pues abra colegios electorales para facilitar que estos ciudadanos rusos pues puedan votar en las elecciones, ¿no? Habría que saber el detalle por si este despliegue ha ido más allá, ¿no? Ha ido más allá de ese objetivo. Pero bueno, en función de eso, pues lo podremos analizar quizás de otra forma, ¿no? Bueno, evidentemente, pues Transnistria y Moldavia se han convertido en un foco que puede tener, desde luego, un efecto dominó. Es decir, tenemos, por un lado, el caso del propio Transnistria. Tenemos el caso de Gagauzia como región de Moldavia que ya está planteando un acercamiento creciente a Rusia y está convirtiéndose en un segundo foco de conflicto. Y luego tenemos la propia Moldavia, en el que hay pues una oposición popular al gobierno actual pues que claramente no está de acuerdo con ese posicionamiento tan pro-OTAN del gobierno en la propia Moldavia. Un gobierno en Moldavia pues que al contrario es cercano a un acercamiento ¿a quién? A Rumanía, ¿no? O sea que hay casi una posible juego de dominó que nos puede llevar a un escenario imprevisible, ¿no? Pero efectivamente en este momento cualquier escenario de estos que rodee Ucrania pues es potencialmente objeto de una ruptura, del comienzo de un estallido, y cuando las dos partes empiezan a moverse en esa dirección, pues bueno, hace que las posibilidades se multipliquen. Pero claro, el que esto estalle o no, pues va a tener relación seguramente al final con estrategias militares, ¿no? Es decir, estrategias militares o de Rusia o de Ucrania, en función de las cuales pues interese o no que Transnistria haga un determinado movimiento de acercamiento a Rusia, o que desde la otra parte pues que les interese que Moldavia haga un movimiento con respecto a Transnistria, o quizás un movimiento pinza entre Moldavia y Ucrania contra Transnistria, pues de alguna forma presionando a Rusia, obligando a Rusia a abrir antes de tiempo un frente que quizás no está tan interesado en abrir ya, ¿no? Bueno, vamos a verlo, pero está claro que más que de la situación interna, los movimientos internos van a estar dependiendo probablemente de esa situación, de esas estrategias militares de Ucrania y de Rusia en la propia Ucrania, ¿no? Yo creo que esa es un poco cómo enfocaría esta cuestión en este momento. Eduardo, quiero saber también cómo lo ves tú, muy rápido, porque nos queda un minutito. ¿Cómo ves lo que está sucediendo en Moldavia? Macron, que viajó allí hace poco, lo que sucede con Transnistria, con Gagauzia. Parece pues que empieza a adivinarse un conflicto, ¿no? en ese punto. Pues muy brevemente, el conflicto, el potencial del conflicto es evidente que está ahí, que hay, pues como en todos los sitios donde estuvo en su momento la Unión Soviética, una población rusa reasentada que reclama sus derechos, que tiene un peso importante. Hay otras zonas en donde menos. En Moldavia pues, también hay un pensamiento de la Moldavia irredenta por parte de Rumanía. Tienen curiosamente la misma bandera, ¿no? Yo creo que nos podemos encontrar con una situación bastante similar
a la de Ucrania en el sentido de que haya una zona que reivindique abiertamente su pertenencia al proyecto de la Federación Rusa y otras fuerzas que se opongan, ¿no? Eso es mi punto de vista. Y solamente quería hacer una cosa que me he quedado con las ganas que ha comentado Ezequiel, pero que creo que es muy importante, ¿no? En los conflictos bélicos hay 3 factores de descrédito de unas fuerzas armadas. El primero de ellos es la crueldad. La crueldad preocupa sobre todo a los enemigos, ¿no? Si tienes un contrincante que te quiere atacar, la crueldad es brutal. El segundo es la incompetencia. Eso preocupa sobre todo a la propia población. Pero la frivolización del conflicto es algo que es mal recibido por todas las partes. Y esa frivolización a la que hacía Ezequiel me parece un aspecto, pues eso, de inquietante, más inquietante incluso que los otros dos. O evidente, Eduardo, Ezequiel, bueno, pues de la altura, ¿no?, de los políticos europeos, y no estoy hablando en este caso de Macron, que no me gusta a mí meterme con nadie. Vamos a terminar, si os parece, con esto. Muchísimas gracias, Eduardo, Ezequiel, Adrián. Un placer, como siempre, compartir esta tarde con vosotros. Muchas gracias, un placer. Un placer estar con todos. Buenas. Nosotros seguimos pendientes de toda la actualidad económica, geopolítica, pendientes de toda la información. Una pausa y seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.